Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de lo que es la estructura de mercado básica para principiantes y personas que recién comienzan. Este será el único video que necesitarán para entender mejor la dirección o tendencia del mercado. Primero empezaremos con lo que es esta diapositiva que he preparado para ustedes, lo cual hará la clase lo más intuitiva posible. Y al final de esta parte teórica, entonces pasaremos a la práctica dentro del gráfico para aplicar todo lo aprendido. A partir de ahora, harán de cuenta que están en un salón de clases. Tomarán lápiz y papel, tomen capturas de pantalla si es necesario y eliminen cualquier tipo de distracción posible. También les recomiendo guardar el video en favoritos para repasar el tema varias veces si es necesario. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que definir es lo que significa este concepto. Si no sabemos lo que es, no podremos hacer un uso rentable del mismo. La estructura del mercado es la forma en la que los precios se mueven en el gráfico a través de patrones de máximos y mínimos, los cuales ayudan a identificar tendencias y cambios en la dirección. En resumen, y siendo más directos, la estructura es lo que nos dirá cuál es la tendencia actual y también nos permitirá saber si dicha tendencia continuará o se revertirá. Es decir, gracias a ella podrás identificar a tiempo cualquier cambio de dirección del activo que estés analizando y operando en el momento, ya sea divisas, índices, criptomonedas, acciones, materias primas, etcétera. Esta es una de las partes más importantes del análisis técnico. Si no aprendes a identificar la dirección del precio, olvídate que nunca serás rentable por más indicadores y estrategias que utilices. Es más, si entiendes cómo funciona la estructura, no necesitarás nada más que el precio dentro del gráfico. Ningún indicador técnico ni ninguna estrategia es más eficaz que la propia acción del precio. Y es por medio de la estructura que puedes comprender y aprovecharte de los movimientos que suceden en el gráfico. Si no aprendes a leer e interpretar la estructura del mercado, no importa qué tanto sepas sobre order blocks, Fibonacci, imbalances, divergencias y demás. Este es un curso básico y por dicha razón empezaremos por definir lo que es una tendencia, sus características y la forma correcta de identificarla. En términos simples, es la dirección en la que se está moviendo el mercado o el precio de un activo dentro de un marco de tiempo. Dicho marco de tiempo se conoce como temporalidad, pero es un tema que viene para otro video más intermedio y avanzado. Así que continuemos con lo básico. Ya que conocemos la definición de lo que es una tendencia y comprendemos que es, en resumen, la dirección en la cual se mueve el precio, debemos saber cuáles son los tipos de tendencia que existen en el mercado, es decir, en qué direcciones se mueve. El mercado consta de tres tendencias. Estas tres tendencias son las únicas tres direcciones en las cuales se mueve el precio en el gráfico. No existe ninguna otra que no sean estas tres. Primero tenemos la tendencia alcista, la cual, como su nombre lo indica, representa un movimiento general de los precios al alza. En pocas palabras, los precios se mueven hacia arriba. Luego tenemos la tendencia bajista, en la cual tenemos movimientos de precios hacia abajo. Por último, la tendencia lateral, en la cual no existe ninguna dirección específica general de los precios y se mueven en una especie de rango lateral. De ahí viene el nombre de tendencia lateral. Esta tendencia lateral también es conocida por los términos de rango, acumulación o consolidación. Se le llama consolidación porque es una estructura en la que los precios se consolidan sin ninguna dirección clara, moviéndose en un rango limitado entre el soporte y la resistencia para luego romper en una de las dos direcciones. Si rompe hacia arriba, entonces genera una nueva tendencia alcista. Y si rompe hacia abajo, entonces genera una nueva tendencia bajista. Por lo regular, después de la ruptura, hay un movimiento fuerte debido a la acumulación de órdenes de compra y venta que hay en dicha estructura. La tendencia es tu amiga es uno de los refranes más populares dentro del mundo del trading. Y hablo de esto porque muchos cometen el error de operar en contra de la tendencia y por ende terminan perdiendo dinero. El trading se basa principalmente en probabilidades y operar a favor de la tendencia aumenta las probabilidades de ganar dinero. Es por esa razón que debes aprender a identificar la tendencia para luego operar a favor de ella y de esa forma aumentar tus posibilidades de ganar dinero. En una tendencia alcista, los precios van hacia arriba.
Es por esa razón que operar compras en dicha tendencia te brindan una mayor probabilidad de ganar dinero y un menor riesgo de perderlo. En el caso de una tendencia bajista, se operan ventas, ya que los precios se mueven hacia abajo y siempre debes operar a favor de la tendencia para aumentar tus probabilidades de ganar dinero. En el caso de una tendencia lateral, también conocida como rango o acumulación, lo más ideal es esperar y no operar compras ni ventas. ¿Por qué? Porque aún no sabes la dirección en la cual se moverá el precio y puede ser que operes ventas y el precio se vaya al alza, o puede ser que operes compras y el precio caiga. Y ya que no existe ninguna forma de saber en cuál de las dos direcciones romperá el precio, lo más ideal es no hacer nada en este punto, hasta no tener una tendencia clara y definida. Además de alcista y bajista, estos dos tipos de tendencia tienen otros nombres, principalmente en las redes sociales. Por ejemplo, la tendencia alcista también es conocida como bull market, lo cual significa mercado de toros. Lleva este nombre porque el toro ataca con sus cuernos hacia arriba, levantando todo a su paso. Por otro lado, la tendencia bajista también es conocida como bear market, lo cual significa mercado de osos. Lleva este nombre porque el oso ataca con sus garras hacia abajo, aplastando a su presa. Por lo regular, el concepto de tendencia alcista se utiliza para un activo específico y mercado de toros o mercado de osos para el mercado en general. Por ejemplo, cuando se dice que el mercado de las criptomonedas está en un mercado de toros o bull market, significa que la gran mayoría de monedas en general tiene una tendencia alcista. Y cuando se dice, por ejemplo, que los osos tienen el control, entonces significa que dicho activo está en plena tendencia bajista. Otra manera de llamar a las compras es long o largo cuando estás en una posición al alza, y para las ventas se utiliza short o corto. En el mercado cripto utilizamos el término compras cuando la operación se realiza en el mercado spot, y el término long o largo cuando la operación es en el mercado de futuros o derivados. Conocer estos términos resulta interesante, ya que son los que comúnmente verán en las redes sociales cuando de trading se trata. Así que con aprenderlos ya sabrás a qué se refieren cuando los mencionan. Próximamente veremos cómo identificar y confirmar la estructura de una tendencia alcista o bajista, pero primero debemos conocer el concepto de impulso y retroceso, ya que son puntos claves y necesarios para eso. El mercado siempre se mueve por impulsos y retrocesos, a menos que se encuentre en una tendencia lateral. Los impulsos son movimientos a favor de la tendencia y los retrocesos son movimientos de corrección de la tendencia. Después de un impulso, el precio normalmente retrocede antes de continuar su movimiento. Los impulsos y retrocesos solamente están presentes en las tendencias alcistas o bajistas, ya que para existir un impulso y retroceso, primero debe existir una tendencia en una sola dirección. Por esa razón, no están presentes en una tendencia lateral, también conocida como rango, acumulación o consolidación. Presta atención a lo siguiente, ya que muchos cometen el error de hacerlo al revés y por eso terminan perdiendo dinero. El retroceso es lo que utilizaremos para entrar en una posición y el impulso será nuestro beneficio en dicha posición. En una tendencia bajista, el retroceso es al alza, ya que el precio realiza una corrección y es en ese momento cuando debemos tomar una posición de venta para luego beneficiarnos del impulso bajista. Y en una tendencia alcista, el retroceso es a la baja, por lo cual en dicho retroceso debemos tomar una posición de compra para luego beneficiarnos del impulso alcista. Nunca cometas el error de entrar en medio de un impulso, ya que podrías haber entrado justo antes de ocurrir el retroceso del precio y por ende podrías incurrir en pérdidas innecesarias. Recuerda que la tendencia es tu amiga y siempre debes operar a favor de ella. Si la tendencia es bajista, se opera ventas en el retroceso. Si la tendencia es alcista, se opera compras en el retroceso. Si la tendencia es lateral, no hagas nada más que esperar. Así de simple. Los impulsos no son para tomar entradas, sino para tomar beneficios de la entrada realizada en el retroceso. Ahora veamos cómo identificar y confirmar la estructura de cada tendencia, comenzando por la tendencia alcista. Según la teoría, en una tendencia alcista, el precio forma higher highs, conocido por sus siglas como HH, y higher lows,
conocido por sus siglas como HL. Esto significa que los máximos y mínimos en el precio son cada vez más altos, indicando un movimiento ascendente. En una tendencia alcista, los impulsos se caracterizan por subidas de precio, las cuales se conocen como higher highs o HH, es decir, un máximo más alto que el anterior. Después del impulso alcista, el precio normalmente retrocede antes de continuar su movimiento ascendente. Este retroceso es lo que se conoce como higher low o HL, es decir, un mínimo que es más alto que el mínimo anterior, lo cual confirma que la tendencia alcista continúa. En resumen, el HH o Higher High es un máximo más alto que el máximo anterior y el HL o Higher Low es un mínimo más alto que el mínimo anterior. Apréndete estos conceptos de memoria y lograrás identificar correctamente una tendencia alcista básica. Por tal razón, te recomiendo suscribirte al canal, darle a la campanita para estar pendiente a cualquier notificación y si tienes alguna pregunta sobre el tema puedes dejarla en los comentarios. Así que continúa haciendo tus apuntes y presta mucha atención a lo siguiente. Veamos cómo identificar y confirmar la estructura de la tendencia bajista. Aquí el precio forma lower highs, conocido por sus siglas como LH, y lower lows, conocido por sus siglas como LL. Esto significa que los máximos y mínimos en el precio son cada vez más bajos, indicando un movimiento descendente. En una tendencia bajista, los impulsos se caracterizan por caídas de precio, las cuales se conocen como lower lows o LL, es decir, un mínimo más bajo que el anterior. Después del impulso bajista, conocido como LL, el precio normalmente retrocede antes de continuar su movimiento descendente. Este retroceso es lo que se conoce como lower high o LH, es decir, un máximo que es más bajo que el máximo anterior, lo cual confirma que la tendencia bajista continúa. En resumen, el LH o lower high es un máximo más bajo que el máximo anterior y el LL o lower low es un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Ahora aprenderás a identificar los cambios de tendencia en el mercado de forma simple y sencilla. El primer cambio de tendencia del que hablaremos será el cambio de alcista a bajista. En este ejemplo puedes notar cómo la estructura alcista está formada por impulsos o HH y retrocesos o HL. Después del último impulso o HH, recibe un nuevo LH, el cual indica un posible cambio de tendencia aún no confirmado y posteriormente un LL, el cual confirma el cambio de alcista a bajista. A partir de ahí, el impulso pasa a ser el LL y el retroceso pasa a ser el LH, ya que la tendencia cambió de alcista a bajista. Cuando estás en una tendencia alcista, el impulso es el HH y cuando estás en una tendencia bajista, el impulso es el LL. Esto significa que en la tendencia alcista, el retroceso es el HL, el cual utilizarás para posicionarte en compra o long, y en la tendencia bajista, el retroceso es el LH, el cual utilizarás para posicionarte en venta o short. También puedes tener directamente un LL después del HH, lo cual te confirmaría directamente el cambio de tendencia. En el caso de un cambio de tendencia de bajista a alcista, puedes notar cómo la estructura bajista está formada por impulsos o LL y retrocesos o LH. Luego del último impulso o LL, recibe un nuevo HL, el cual indica un posible cambio de tendencia aún no confirmado, y posteriormente un HH, el cual confirma el cambio de bajista a alcista. A partir de ahí, el impulso pasa a ser el HH y el retroceso pasa a ser el HL, ya que la tendencia cambió de bajista a alcista. De igual forma, puedes tener directamente un HH después del LL, lo cual te confirmaría directamente el cambio de tendencia. En resumen, un máximo más alto que el anterior, después de un mínimo más bajo que el anterior, confirma el cambio de tendencia de bajista a alcista, ya que significa que el mercado ha roto su estructura de mínimos y máximos descendentes y un mínimo más bajo que el anterior, después de un máximo más alto que el anterior,
confirma el cambio de tendencia de alcista a bajista, ya que significa que el mercado ha roto su estructura de mínimos y máximos ascendentes. Esto es fundamental para identificar cuando un mercado está cambiando su dirección y es importante conocer la estructura para saber cuándo salir o entrar en el mercado. Con esto hemos culminado exitosamente lo que es la estructura de mercado básica en la parte teórica y llegó el momento de ir directo a la práctica para mostrarles en el gráfico todo lo aprendido. Muy bien, ahora estamos en lo que es el gráfico. A partir de ahora vamos a aplicar todo lo aprendido en lo que fue la parte teórica. Así que comencemos con la práctica. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestros puntos máximos y mínimos en el gráfico. Aquí vamos a utilizar la herramienta de resaltador. Aquí podemos decir que tenemos un máximo, un mínimo, máximo, mínimo, máximo. Aquí tenemos un mínimo también, otro máximo y otro mínimo. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Aquí tenemos otro mínimo y otro máximo. ¿Qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender de que si tenemos máximos y mínimos descendentes, eso significa que estamos en una tendencia bajista. Utilizamos la herramienta de línea de tendencia en el gráfico, trazamos la línea y miren cómo efectivamente ustedes pueden notar una clara tendencia bajista. Tenemos este canal bajista dibujado, el cual nos muestra la tendencia bajista. Ahora miren lo que sucede en este lugar. Vamos a marcar lo que es nuestro LH. Esto es nuestro LL. Y este es nuestro LH. Perdón, LL también. Aquí tenemos otro punto máximo que también es otro LH, un lower high, un máximo que es más bajo que el máximo anterior. Y este es un mínimo que es más bajo que el mínimo anterior. Entonces, a partir de aquí, ya miren cómo el precio empieza a mostrarnos un posible cambio de tendencia. A partir de aquí vemos que tenemos un mínimo que es mayor que el mínimo anterior. Entonces, eso significa que eso es un HL, un higher low, un mínimo que es mayor que el mínimo anterior. Aquí tenemos otro punto máximo, otro máximo, y este punto máximo de aquí vendría siendo un HH. ¿Por qué? Porque es un máximo mayor que el máximo anterior. Entonces ya a partir de aquí se confirma un cambio de tendencia. Ya a partir de aquí se confirma el cambio de tendencia porque tenemos un máximo mayor que el máximo anterior. Entonces, miren cómo la estructura ahora cambia de bajista a alcista. Tenemos nuestro punto mínimo y nuestro punto máximo. Nuestro punto mínimo, nuestro punto máximo. Nuestro punto mínimo y nuestro punto máximo. ¿Qué indica esto? Que estamos en una tendencia alcista porque los mínimos y máximos son de forma ascendente. Entonces, aquí tenemos un HL, que es un higher low, un mínimo que es mayor que el mínimo anterior. Aquí debajo tenemos otro HL. Todos los mínimos en una tendencia alcista son HL y todos los máximos en una tendencia alcista son HH. Aquí tenemos otro HH y aquí tenemos otro HH. Sin embargo, cuando estás en una tendencia bajista, todos los mínimos son LL y todos los máximos son LH. En una tendencia bajista, el impulso siempre será el LL, es decir, el mínimo que es más bajo que el mínimo anterior. Vamos a marcarlo aquí. Este vendría siendo nuestro
LH. Entonces, como estamos en una tendencia bajista, el impulso es a la baja. Este sería el impulso y este sería el retroceso. Este sería el impulso y este sería el retroceso. Este sería el impulso y este sería el retroceso. Este es el impulso, este es el retroceso, pero aquí vemos como en vez de romper el mínimo anterior, el precio lo que hace es devolverse y marcar un nuevo máximo. Dicho máximo es un máximo mayor que el máximo anterior, por lo cual a partir de aquí ya se confirma un cambio de tendencia de bajista a alcista. Entonces, a partir de que sucede el cambio de tendencia, entonces ya nuestros impulsos son hacia arriba, a diferencia de cuando estás en una tendencia bajista donde los impulsos son hacia abajo. Entonces, según lo que vimos recientemente, la teoría dice que cuando estás en una tendencia bajista, el retroceso, que es hacia arriba, es lo que utilizas para entrar en una posición en venta. Eso quiere decir que después del impulso, esperas que el precio retroceda, entras en venta aquí y te aprovechas del impulso bajista. Nuevamente, esperas que el precio retroceda, entras en venta aquí y te aprovechas del impulso bajista y así sucesivamente. A diferencia de cuando estás en una tendencia alcista, donde los impulsos son hacia arriba, entonces lo que haces es lo siguiente. Después del impulso alcista, esperas el retroceso, entras en compra y te aprovechas del impulso alcista. Nuevamente hay otro retroceso, entras en compra y te aprovechas del impulso alcista. Nuevamente hay otro retroceso, entras en compra y te aprovechas del impulso alcista. Al principio se les hará un poco complicado identificar de forma correcta lo que es la estructura, pero luego de un poco de práctica notarán cómo se les hace más fácil poder identificarla en el gráfico.